hermanos, vamos a continuar estudiando en esta noche el Evangelio según San Marcos. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 11, desde los versículos 12 en adelante. Habíamos visto la semana pasada la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y ahí el Señor Jesucristo, vemos ahí un hecho importante que debemos destacar a modo de introducción, que el Señor Jesucristo conoce el pasado, presente y futuro de cada uno. La otra cosa importante que nosotros debemos también tomar en cuenta es que el Señor Jesucristo enseñó y les dio una lección a los discípulos y también a nosotros, como sus discípulos, como sus seguidores, que no hay nada que Él no conozca y no hay nada que Él pueda también sorprenderle. Ahora, recuerden también el contexto, porque los contextos en que se relatan estas evidencias o estas vivencias de Jesucristo muchas veces nos enseñan muchas cosas, como por ejemplo, antes de que Jesús entrara a Jerusalén, Él envió a sus discípulos a buscar un animalito, un pollino, dice, hijo de asna, y da una serie de características en donde los discípulos corroboraron eso. Ahora, el contexto que yo les señalaba era que en esa semana, o justamente en esa semana, el Señor Jesucristo ya iban a perseguirlo con mayor interés los fariseos, iban a levantar falsos testimonios contra él. O sea, más bien ya era como la última semana en que el Señor Jesucristo iba a estar en vida entre los discípulos. Entonces fue importante esta actitud de Jesús hacia los discípulos porque les hace ver o les envía a buscar este animalito, este pollino hijo de asna, dice, los envía a buscar para que ellos puedan darse cuenta que no hay nada ni nadie que escape a la mano de Dios. Dios tiene todo en control absolutamente, e incluso los eventos, los sucesos, incluso nuestras vidas también, nuestras vidas, porque después recuerden ustedes que después nosotros leímos en Hechos en el capítulo 4, después cuando los discípulos salieron del juicio que les hicieron a ellos y los golpes que le dieron y la prohibición y las amenazas que le dieron de no predicar y no hablar el nombre de Jesucristo, ellos la verdad que oran al Padre y oran a Dios y le dicen, Señor, danos fuerza para seguir predicando con pasión el Evangelio de Jesucristo, porque ellos ahí habían comprobado de que no hay nada que escape a la mano y al poder de Dios. Y la otra cosa también, haciendo una relación también con lo que mirábamos ayer, cuando el Señor Jesucristo, como el buen pastor, dice, la última frase que me llamó mucho la atención es que no hay nada, dice, que ninguna de sus ovejas, dice, va a ser arrebatada de su mano, dice, ¿se acuerdan los que estuvimos ayer ahí? Y eso es muy importante entender porque eso indica que lo que suceda en el mundo, lo que haya, el miedo colectivo que existe en la gente, y el temor que pueda existir a nosotros como creyentes no nos debe afectar bajo ningún punto, porque sabemos que nuestras vidas están en las manos de Dios y estas cosas tienen que suceder. Entonces, después de mirar estos 11 versículos que estudiamos la semana pasada, en donde el propósito principal era este, mostrar a los discípulos que el Señor tiene control absoluto de cada uno, el versículo 12, aquí hay una situación que viene a continuación la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y cuando Jesús ya estaba en Jerusalén. Dice lo siguiente en versículo 12, vamos a leer, dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que Él sea instruyéndonos en esta noche. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por darnos esta oportunidad y privilegio de poder, Señor, conocer estas verdades absolutas que nos dan
consuelo, nos dan paz, seguridad y por sobre todo esperanza, Señor. Gracias te damos, Dios, porque tú nos enseñas, Padre, a través de tu palabra, que no hay nada que escape a tu voluntad. Pero también, Señor, como vamos a mirar en estos versículos, también, Señor, eso nos debe llevar, Señor, y motivar, Señor, a servirte de corazón, a poder, Señor, servirte con todo el deseo y el anhelo en gratitud a ti, Señor, entendiendo que hemos sido comprados, que hemos sido creados, hemos sido comprados por ti, Señor, y que por lo tanto, Señor, te pertenecemos a ti, Señor, y hemos sido creados con el propósito de adorarte, Señor. Que podamos entender eso, Señor, que podamos servirte de corazón, Señor. Te damos gracias por esta hermosa salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Y te rogamos, Dios, que nos ayudes a permanecer en ella, confiados en ti. Pedimos tu bendición por tu palabra en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús aquí entonces, perdón, Marcos está aquí relatando al día siguiente, dice, después de que hace la entrada triunfal a Jerusalén, vendría siendo ya como un día lunes, dice que salieron ellos de Betania y Jesús tuvo hambre, dice. Y él ve de lejos una higuera frondosa, una higuera con muchas hojas, una higuera que incluso dicen algunos historiadores que no era tiempo todavía de que esa higuera tuviera higos, pero sí lo que sucedía con este arbolito, este árbol frutal, digamos, es que antes de que salieran los higos, empiezan a salir lo que se llaman las brevas. Entonces veía como la flor y ahí comienzan a salir las brevas. Entonces, y esa también, para los judíos le tenían un nombre especial. Entonces, eso de ahí, Jesús entendiendo esto, y eso también se comía. Así que Jesús, por esa razón, dice que tuvo hambre y vio esta higuera frondosa, lo que daba a entender esta higuera que ya tenía estos pequeños frutos, llamados así, brevas, para nosotros, y que eso estaba indicando ya para un tiempo más eso madurara, ¿cierto? Y se convirtieran en higos. Entonces Jesús va y ve esta higuera frondosa y cuando llegó a ella, dice, comenzó a ver y mirar y vio que no había frutos, no había absolutamente ningún fruto. Por eso dice aquí en Marcos, da a entender esto, pues dice, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos, pero sí estaba floreciendo y estaba dando esta pequeña flor o este pequeño fruto que también se podía comer. Ahora, dice el versículo 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Recordemos también otro punto importante, que la higuera siempre está en relación a Israel. Siempre está en relación a Israel. Cuando Jesús está hablando de la higuera, está hablando, maldiciendo esta higuera, también Jesús, recuerden ustedes que Jesús, aparte de ser el Mesías, algo muy importante, Jesús también fue profeta. Y Jesús también aquí está corroborando una profecía que había en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Jeremías. Lo vamos a mirar para que entendamos ahí a lo que se está refiriendo en Jeremías en el capítulo 7. Aquí Jeremías profetiza contra Israel y le dice al pueblo de Israel, en Jeremías capítulo 7, en el versículo 3, dice así, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pues si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Cuando dice aquí el profeta Jeremías,
no se confíen, les está diciendo aquí al pueblo de Israel, no se confíen ustedes que tienen el templo de Jehová, porque recuerden que el templo de Jehová para Israel era el centro de comunión entre Dios y el hombre a través y por medio del sacerdote. Entonces el pueblo de Israel se sentía orgulloso, se sentía seguro, se jactaba incluso muchos de ellos porque decían, a nosotros no nos va a pasar absolutamente nada, porque decían, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Cuando repite 3 veces está diciendo claramente ahí que ellos estaban seguros y que estaban confiados y que no les iba a pasar absolutamente nada. Pues el profeta le dice, no se confíen tanto de eso, porque ustedes se confían, y aquí va la relación con la higuera que Jesús maldice. Porque dice, no se confíen de lo externo, de lo que ustedes puedan mostrar. No se confíen del templo, que el templo para ustedes es algo seguro en forma externa, sino que más bien examinen y vean claramente su corazón. Eso les está diciendo. Entonces, en base a esa profecía, volviendo a Marcos capítulo 11, versículo 12, es que Jesús aquí les va a dar esta profecía a los judíos, específicamente a los discípulos, y les está diciendo, porque al ver la higuera frondosa, llamativa, seductora en cuanto a sus frutos, Jesús va y va a tomar frutos, dice, y no hay nada, la maldice. O sea, está diciendo ahí en cierta manera a Israel, no se jacte Israel, como dice el Antiguo Testamento, específicamente Jeremías, no se jacten ustedes de que son frondosos, de que son atractivos, que muestran frutos, porque ese es el punto, que muestran frutos, siendo que cuando Dios va a tomar ese fruto, no hay absolutamente nada. Y es ahí donde hay una advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? La maldición. La maldición va a recaer sobre ellos, se van a secar. Y ahora debemos nosotros mirar que esta higuera, el versículo 20, a modo de, de, de información, mira lo que dice, 11:20. La higuera dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. O sea, cuando dice ahí que esta higuera se secó desde las raíces, ¿sabe lo que está señalando ahí? Está hablando claramente de que Israel, como se enorgullecía de todo lo que hacían para Dios, del pueblo escogido por Dios, que era un pueblo exclusivo, era un pueblo selecto, era un pueblo afortunado, etcétera, etcétera. Tenían el mejor templo, se jactaban, se enorgullecían a tal punto de que miraban en menos a los que no eran judíos, dice ellos, y se volvieron netamente religiosos. Entonces, dice aquí el Señor mostrando, ¿sabes qué? Dice, se secaron desde la raíz. Cuando dice desde la raíz, en términos simbólicos, está diciendo, se secaron desde el corazón. Desde el corazón, dice. Entonces eso era una advertencia gravísima, gravísima, en un mensaje terrible para el pueblo de Israel. Y le dice el versículo 14 aquí, Jesús hablando a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Entonces, llevado a una aplicación práctica, si bien es cierto, esto es un mensaje también para el creyente que se enorgullece en cierta manera de su religiosidad, se enorgullece cierta forma de lo que hace por Dios y para Dios, se enorgullece que en comparación con el mundo no es tan malo, es un grupo exclusivo, es un grupo separado para Dios, es un grupo, somos personas, digamos, que siempre nos estamos congregando y estamos participando y estamos en el constante, digamos, relación con Dios, en comunión con Dios, haciendo cosas para Dios. El Señor nos advierte en esta noche a través, y como la higuera mostramos eso frondoso, eso atractivo, eso reluciente, eso digno de imitar, pero ¿cómo está nuestro corazón? Pero ¿cómo está nuestra motivación, nuestra verdadera motivación? ¿Cómo está nuestra vida desde el fondo de nuestro corazón?
Recuerden ustedes que Jesús anteriormente o en otra oportunidad Jesús había dicho, este pueblo dijo, de labios me honra. Dice, este pueblo de labios me honra, como dijo el profeta Isaías, dice, este pueblo de labios me honra porque su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Entonces el Señor mira el corazón y es algo que nosotros debemos también siempre eh, preocuparnos de esto. ¿De qué? Que no debemos enfocarnos en nuestras apariencias, digamos, eh, especiales, por decirlo así, sino que más bien debemos preocuparnos de nuestro corazón, tener tiempo con Dios, tener tiempo a solas con Dios. Hoy día, en la tarde tuvimos una reunión con el pastor Raúl y él nos decía, nos repetía siempre, o sea, repetía una vez más lo que siempre nos viene diciendo, que uno como creyente tiene que pasar más tiempo a solas con Dios. Y no solamente pasar tiempo a solas con Dios, sino también cuando Dios te habla a tu corazón, obedecer sus mandamientos. Aunque a veces esos mandamientos nos lleven a tomar decisiones que van contra nuestra naturaleza o contra nuestros deseos, es ahí donde realmente nosotros tenemos que decidir. Tenemos que decidir. Porque de lo contrario, entonces, como el Señor nos advierte, le habló a Israel y el Señor también nos advierte a nosotros, el Señor va a venir a buscar ese fruto, ese fruto. Y fruto, esos frutos que nosotros debemos dar, pero con un corazón, digamos, que sirve a Dios, con esa pasión, con ese anhelo. Porque el Señor es el que conoce la intención de nuestro corazón. Luego, nosotros miramos y vemos que después de esta advertencia terrible que les da al pueblo de Israel en la condición en que el pueblo de Israel se encontraba, advirtiéndonos también a nosotros en la condición que nosotros muchas veces hoy día nos encontramos y que Dios nos libre, para nosotros también examinar nuestro corazón y ver, como decíamos también ayer, como el Señor nos enseñaba ayer, si realmente somos ovejas de su prado, ovejas de su rebaño, que las ovejas de su rebaño se caracterizaban por dos evidencias importantes. Número uno, oyen la voz de Dios. Número dos, siguen la voz, la instrucción de su maestro en obediencia. Y es lo que el Señor nos ha estado llevando, porque a meditar y reflexionar y también hacer cambios radicales en nuestras vidas, porque sabemos que el momento en que el Señor vuelva a buscar a su iglesia está muy cerca, más de lo que nosotros pensamos. Cualquier minuto el Señor nos va a venir a buscar. Entonces, continuando aquí el versículo 15, ahora comienza la purificación del templo. Marcos capítulo 11, versículo 15, dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito en mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, aquí, en, en estos pasajes, nosotros vemos que el Señor Jesús entra a Jerusalén. El día domingo, el Señor, cuando entra en su entrada triunfal, solo miró el templo y se dio cuenta que había mucho negocio, mucho negocio. Y para que usted se dé cuenta, más o menos poniéndolo en contexto también, el templo estaba compuesto también por el atrio, el patio, se llamaba atrio, donde estaba el patio de los gentiles. Y ese era un lugar sagrado, o sea, era un lugar especial. Y lo que hicieron estos hombres ahí fue, dice un dato histórico, dice que ellos vendieron como 285.000 ovejas en una semana, 285.000 aproximados corderos para el sacrificio en esa semana. O sea, el negocio se les fue, pero era un negocio redondo. Era un negocio redondo. ¿Por qué? Porque estaban celebrando la fiesta de Pentecostés.
Entonces en esa fiesta también hacían muchos sacrificios, y en esa fiesta también recuerden ustedes que venían muchos peregrinos de muchos lugares, de todo el Imperio Romano, venían y se reunían ahí en ese lugar, así que gran cantidad de gente para que usted se haga la idea. Entonces, ahora estos negocios, recuerden ustedes que la mayoría de ellos estaba comandado por los sacerdotes que estaban en el templo. El negocio indirectamente era de ellos, o sea, el, el, el que cuidaba las ovejas se llevaba un tanto por ciento y el derecho a estar ahí se lo tenían que dar a los sacerdotes, o sea, los sacerdotes ganaban, imagínense, gran cantidad de dinero. Ahora, porque dice aquí Marcos que ellos vendían y compraban en el templo, dice. Jesús cuando entró, dice, él volcó las mesas de los cambistas. También había otro negocio ahí. ¿Cuál era el otro negocio? Los cambios de dinero. Los cambios de dinero. Entonces, y también el tanto por ciento. El sacerdote, ¿dónde ganaba? El sacerdote ganaba solamente por dar el derecho, los permisos para que la gente, los comerciantes se instalaran dentro del templo, en el patio de los gentiles. Por esa razón Jesús le dice aquí en el versículo 16, que este otro detalle que solo muestra Marcos y no muestra los otros evangelios, un detalle en el versículo 16 acerca de Jesús, dice que Jesús no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Sabe lo que se refiere a esto? Que el templo lo tenían como un edificio, solamente como un mercado de negocio. Cuando dice aquí que el Señor no consentía que nadie atravesase, o sea, que pasaran como Pedro por su casa, como dice el dicho, tal vez de ahí viene el dicho, pasaban como Pedro por su casa sin ningún respeto, sin ninguna referencia al templo de Dios. Recuerden, el templo de Dios, el edificio de Dios, era el lugar donde la presencia de Dios se conectaba con el sacerdote, ¿cierto? Y el sacerdote hacía la mediación para el hombre. Pero aquí, cuando él dice que no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, le está volviendo a que el templo tuviera esa importancia. No sé si me explico, una importancia, una reverencia, un respeto. Por eso después les dice en el versículo 17 y les enseñaba diciendo, no está escrito mi casa será llamada casa de oración. Y esto es otro punto importante, dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Cuando se refiere a las naciones, está incluyendo los gentiles. Está incluyendo los gentiles, nos está incluyendo a nosotros. Porque recuerden ustedes, el templo fue directamente para el judío, para la nación de Israel. Aquí el Señor llama al templo casa de oración para las naciones. O sea, lo que hace aquí el Señor Jesucristo está abriendo la puerta, o está señalando y abriendo la puerta para que también usted y yo, como gentiles, podamos también entrar a esta casa de oración, dice, para todas las naciones. Y la otra cosa importante que Jesús les repara, aquí les reprocha a los judíos, especialmente a los líderes, les dice, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto, perdón, esto fue una acusación terrible, que fue verdad por lo demás, pero fue una acusación terrible para los sacerdotes. ¿Sabe por qué? Porque Jerusalén, la ciudad de Jerusalén estaba rodeada en ese tiempo por muchas lugares rocosos, en donde en esos lugares rocosos había muchas cavernas, muchas cavernas. ¿Se acuerda lo que mirábamos ayer? Que a veces cuando los pastores de ovejas salían a pastorear las ovejas en el campo, los pillaba la noche. Entonces, si los pillaba la noche, entonces los pastores, ¿qué hacían? Recurrían a esas cavernas y ahí formaban estos rediles improvisados y ellos se ponían en la puerta. Eso nos indica entonces que Jerusalén estaba rodeado por lugares rocosos y había muchas cavernas. Ahora, ¿a qué se refería Jesús cuando dice, ustedes han convertido la casa de mi padre, dice, en cueva de ladrones? Porque los delincuentes cuando hacían las fechorías ahí en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, adivine dónde se iban a esconder. En esas cavernas. En esas cavernas se escondían. Entonces Jesús toma esto y dice, ¿sabes qué? Ustedes hicieron el templo, la casa de Dios, en una caverna donde se refugian ladrones. Terrible acusación.
Pero en realidad Jesús no estaba inventando nada. Jesús simplemente estaba dando la real condición en la cual el pueblo, y especialmente el liderazgo, se hallaba. Por eso dice el versículo 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle. Ahora ya no cómo buscar la forma de acusarlo de blasfemia, sino que ahora ya subió de nivel su persecución. Ahora quieren matarlo. ¿Por qué quieren matarlo? Porque esto que Jesús descubrió su corazón les llegó hasta el alma, les dolió mucho, dice. Dice, y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Por qué le tenían miedo? Porque todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero algo más, ¿por qué le tenían miedo? Le tenían miedo porque Jesús poco a poco estaba públicamente descubriendo sus corazones y descubriendo la realidad de hipócritas que eran los fariseos y la religiosidad que ellos, con la religiosidad y el legalismo con que ellos cargaban a la gente y ellos no cumplían. ¿Se acuerda Mateo capítulo 7 cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Una enseñanza también para nosotros, que nosotros debemos servir al Señor de corazón porque Él conoce nuestro corazón. Y cuando el Espíritu Santo va descubriendo nuestra realidad, que nosotros, nuestra condición en la cual nosotros nos hallamos, que podamos también nosotros venir a Dios y pedir perdón, que Él, venir arrepentidos a Él. Ahora, debemos también entender de que el arrepentimiento no es solamente algo emocional. El arrepentimiento no es un sentimiento, por decirlo de alguna manera, un sentimiento emocional. El arrepentimiento, recuerden ustedes que conlleva ¿qué? Cambios radicales en nuestras vidas. Entonces es importante que nosotros podamos entender aquí. Por esa razón, los sacerdotes le tenían miedo. Yo lo quiero llevar esto, este temor que tenían los fariseos, lo quiero llevar a la gente de hoy día. Hoy día nosotros vemos que cómo la gente va y viene, va y viene, va y viene. Cómo la gente va pasando por las iglesias y si no le gusta una iglesia, la forma, se van a otra iglesia y no le gustó la forma, se van a otra iglesia y no le gustó la forma y arman sus propias iglesias, sus propias agrupaciones. ¿Por qué? El problema no está en el mensaje porque el mensaje es uno solo, el problema está en las personas como los fariseos cuando la palabra de Dios descubre el corazón, la intención del corazón, y muchas veces nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa no reaccionamos bien, porque nos pegó en donde más nos dolía. Pero recuerden ustedes, como dice Pablo a los Corintios, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios provoca dolor y provoca tristeza. Eso es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Corintios, dice que la palabra de Dios dice provoca tristeza, una tristeza dice que es según Dios, que esa tristeza no es para condenación, es para arrepentimiento. La palabra de Dios nos descubre quién realmente somos. Y especialmente nosotros, que muchas veces mostramos, y esto también es muy importante y no quiero dejarlo pasar, nosotros como hombres marcamos precedente. ¿A quiénes marcamos precedente mayormente? A los que somos casados, a nuestra esposa. Marcamos precedente a nuestra esposa, marcamos precedente en el hogar, marcamos un precedente, es decir, que como los fariseos mostraban una apariencia como esta higuera, frondoso, pero, pero el Señor los maldijo porque el Señor fue a buscar un fruto de eso y no había fruto. Nosotros nos mostramos muchas veces como hombres frondosos, espirituales, y el Señor va a requerir de ese fruto y va a ver que es solamente parafernalia, es solamente una apariencia. Y en eso es el mensaje la cual nosotros debemos tener, debemos recibir en esta noche, debemos guardar en mi corazón. ¿Estoy llevando frutos dignos de arrepentimiento? ¿De qué manera yo estoy marcando precedentes en mi familia? ¿Estoy marcando precedentes en mi familia por lo que digo, por lo que conozco, por lo que comparto, por cómo me comporto o cómo realmente
soy un verdadero hijo de Dios, con virtudes y defectos, pero temeroso de Dios, obediente a Dios, hombres como dice eh, Éxodo capítulo 18, versículo 21, hombres de virtud. Leámoslo, por favor, cuando da las características de un hombre eh, que debía liderar el pueblo de Israel y debía ser escogido por Moisés. Éxodo 18, 21. Dice que Moisés debía escoger varones de virtud. Virtud quiere decir conocimiento, que tenga conocimiento de Dios. Número 2, que sean temerosos de Dios. Número 3, que sean hombres de verdad. Cuando habla hombres de verdad, hombres de una sola línea, hombres que no sean como esta higuera, que muestren una apariencia de espiritualidad, pero están completamente lejos de Dios. Y número 4, dice aquí que aborrezcan, ¿qué dice? La avaricia. ¿La avaricia en qué sentido? La avaricia no solamente la avaricia en lo material, la avaricia en todo aspecto, en todo aspecto. Y esas son las características las cuales tú y yo como hombres de Dios debemos tener y debemos también proyectar. Porque si no, dice, nos vamos a volver religiosos, nos vamos a volver religiosos, nos vamos a volver hombres eh, con una apariencia solamente, pero sin fruto, sin una evidencia, sin una evidencia. El libro de Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te muestro las obras. La fe sin obras, ¿qué dice? Es muerta. Cuando habla de la fe, se está refiriendo a la salvación. Yo soy salvo, yo soy hijo de Dios, pues debo evidenciarlo en mis actitudes, mi conducta, mis decisiones, en cómo vivo. Si vivo en obediencia a Dios, si estoy dando una proyección, si estoy dando una proyección de un hombre espiritual, que sea un hombre espiritual que pueda influenciar a otros. Influenciar a otros, es muy importante. La evidencia de un hombre espiritual guiado por el Espíritu Santo de Dios es no solamente por lo que dice, no solamente por lo que conoce o los conceptos que maneja, los conceptos teológicos que maneja, sino porque realmente ese hombre influencia a otros, motiva a otros, lleva a Cristo a otros, anima a otros. Eso es muy importante mirar y entender. Luego dice aquí el versículo 19, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad, dice. Jesús salió de la ciudad. Sigamos leyendo. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea, lo que el Señor está señalando aquí, primero, tened fe en Dios. La fe, recuerden ustedes que es una fe concreta, es una fe basada en evidencia, en hechos. La fe es confiar, creer en Dios, no solamente por lo que digo, por lo que aparento, por lo que conozco, sino está aquí en el corazón. Confiar, descansar en Dios, eso es. Y eso es lo que el Señor Jesucristo les refuerza aquí a los discípulos. Y cuando les dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Qué se refiere con este monte? Fuera, digamos, movido con fe. No se está refiriendo a un monte físico, se está refiriendo a los problemas, a la persecución, a toda la situación que estaba viviendo Jesús, que estaba viviendo como esa persecución. Jesús está tomando, por supuesto, una ilustración. Cuando está refiriendo a este monte, les está enseñando, no el monte, no, que yo le diga a la cordillera de los Andes, muévete
para el desierto de Atacama. No está diciendo eso en forma física, sino que simplemente lo está tomando como ilustración, haciéndoles ver a los discípulos en la condición que se encontraba Israel, la condición que se encontraban los fariseos. Estaban en plena persecución, estaban persiguiendo al Señor Jesucristo. Por eso Jesús eh, toma este ejemplo de los problemas, la persecución, la situación, la aflicción, lo simboliza, lo asemeja con un gran monte de problemas, con un gran monte de aflicción. Pues Jesús primero le dice, tenga fe en Dios. ¿Cuál es el monte de problemas que puede tener usted? ¿Cuál es el monte de preocupación, de temor, de aflicción que a usted le está afligiendo? Cualquier cosa que sea, Dios nos enseña en esta noche, sabe que tenga fe en Dios. Confíe en Dios, manténgase en esa comunión personal con Dios y crea y no dude en su corazón, no dude en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, porque lo que diga le será hecho. Y eso es muy importante, dice, porque eso también está hablando de la voluntad perfecta de Dios. Y si nos mantenemos en la voluntad perfecta de Dios, siempre vamos a estar alineados, y esto es muy importante entender también, alineados con la obra de Dios, porque estos versículos se usan mucho para la confesión positiva, se usan mucho para las personas que dicen, ve, aquí está, o sea, si yo le voy a pedir al Señor este auto 0 kilómetros que yo necesito, aquí dice, pues ve, todo lo que yo le pida, Él me lo va a dar, porque aquí dice que yo se lo tengo que pedir y Él me lo va a dar. No se está refiriendo a ese tipo de cosas, porque a veces, o sea, el Señor nos va a satisfacer nuestras peticiones egoístas, carnales, que en el fondo nos van a alejar de Él. No lo va a hacer, sino que está enfocado en la perfecta voluntad de Dios. Como los discípulos, Señor, cuando los discípulos fueron perseguidos en Hechos capítulo 4, ellos oraban y decían, Señor, mira sus amenazas, mira lo que están haciendo, Señor. Señor, danos de Jesucristo. Ellos estaban en la voluntad perfecta de Dios. Eso también nos lleva a nosotros a reflexionar. ¿En qué sentido? ¿Estás tú en la voluntad perfecta de Dios? ¿Estás tú orando para que Dios te use, para que Dios pueda glorificarse en los frutos que tú puedas dar en relación, en comunión personal con Él? Cuando Jesús venga a buscar esos frutos de tu parte, como tú estás sirviendo a Dios, puedas tú tener esa recompensa de parte de Dios, de que estás haciendo una obra de Dios de aquí al corazón. Recuerde que todos nosotros esperamos que el Señor nos diga en aquel día, bien, buen siervo y fiel, ¿cierto? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pues eso es lo que el Señor Jesucristo está animando aquí a los discípulos, porque para Israel se venía esta maldición. Y el versículo 25 también aquí el Señor Jesucristo enseña algo muy importante. Dice, y cuando estéis orando, dice, perdonad. Y ahí hay una separación, hay un énfasis ahí. Cuando estéis orando, perdonad. Resulta que cuando uno está orando a Dios, el Espíritu Santo te va confrontando con tu realidad y con lo que hay en tu corazón. Y tú vas confesando tus pecados a Dios y vas confesando tus temores y vas confesando también y vas orando por aquellos que te hicieron mal o que tú hiciste mal también. Y muchos de nosotros muchas veces oramos para que el Señor los tenga a fuego lento. Pues el Señor no nos dice eso. Señor, fíjate en esta oración, nosotros siempre oramos y decimos, Señor, derrama tu justicia sobre ellos, Señor. Tu juicio que sea sobre ellos, Señor. Pero ten misericordia de mí. Esa es una oración de Dios, no muy equilibrada en el fondo. El Señor nos dice, ¿sabes qué dice? Cuando estemos orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, yo tengo algo contra las personas, pues me dice, tengo que perdonar, tengo que perdonar, tengo que derramar mi vida, tengo que perdonar, dice. ¿Para qué dice? Y da la razón, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es decir, el Señor está llevándonos a una reflexión personal aquí. ¿En qué sentido? En que yo exijo que me pidan disculpas y que vengan y me pidan perdón porque me ofendieron.
Pues el Señor dice, ¿y cuántas veces nosotros, con nuestra actitud, voluntariamente ofendemos al Señor, ofendemos diariamente, constantemente al Señor y venimos a Él y Él siempre nos perdona? ¿Recuerdan lo que significa la palabra justificación? La palabra justificación, ¿sabes qué significa? Significa que Dios, el Padre, nos perdona cuando estamos nosotros en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús arrepentidos, porque solo a través de Cristo nosotros tenemos el perdón. La justificación es que el Padre Celestial nos mira a través de Jesucristo y se olvida de nuestros pecados. Y algo muy importante, se olvida que somos pecadores. Eso es la esencia de la palabra justificación. Entonces es maravilloso. Por eso, por eso el Señor aconseja y dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Y último, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea, en el fondo, hermanos, lo que el Señor nos está enseñando aquí a través de, en relación al perdón, es un acto voluntario. E insisto en esto, no es por sentir, no es un sentimiento, es una obediencia, es por obediencia. Y eso es lo que Dios nos lleva aquí siempre. Porque si no, eh, vamos a seguir mostrando esta apariencia como la higuera de que tenemos muchos frutos y que somos referentes y que podemos ser prometedores y muchas cosas. Pero va a venir el Señor en que nos va a demandar el fruto, y si no hay fruto, no va a servir absolutamente de nada lo que dice Mateo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que podamos nosotros también servir a Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas, seguir sirviendo en su obra. Recuerden esto, no servimos a un nombre ni a un hombre, no servimos a las personas en particular, prioritariamente servimos a Dios y en consecuencia servimos a la iglesia del Señor. Y con esto termino. No te olvides de esto, que la persona, el hombre, el pastor, el líder, no te llamó a su comunión. El que te llamó fue Dios. Y a Dios debemos nosotros dar una cuenta. A Él debemos dar una cuenta. Así que hay de aquel que está mostrando su espiritualidad muy frondosa como la higuera. Eso es una advertencia. ¿Cómo está mi corazón delante de Él? ¿Podrá decir el Señor, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? O este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que ojalá podamos nosotros examinar nuestro corazón y volver a Él. Si estamos lejos de Él, volver a Él, porque ese es el único propósito de esta enseñanza, que podamos volver a tener esa comunión personal con Él. Oramos al Señor y damos gracias por su palabra en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos porque nos exhortas, remueves nuestra conciencia para darnos cuenta y poder mirar la condición real en la cual nos encontramos contigo, Señor. Y muchas veces, Dios, llegamos a esta conclusión y reflexión que sí hemos pecado, que sí estamos lejos de ti, Señor, que sí te hemos ofendido, Señor, que sí, Señor, ha primado sobre nosotros, Señor, en muchas oportunidades la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, Señor. Y es por eso que en esta noche te rogamos, Dios, que tú nos perdones de todos nuestros pecados y de nuestras faltas, que limpies nuestro corazón y nuestra vida, y que podamos, Señor, tener esa pasión por servir en tu obra, Señor, porque estamos viviendo los últimos tiempos, Señor, en donde hay mucha distracción, hay muchas cosas, Señor, que nos desvía
del verdadero propósito que es servirte, Señor. Oramos, Padre, para que nos mantengas enfocados en lo que tú quieres hacer de nosotros, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor, y que podamos, Señor, ser considerados por ti. Ese es nuestro deseo, Señor. Danos esa pasión. Revélate a nuestra vida. Llénanos de tu Espíritu Santo para servir fielmente en tu obra. Lo pedimos todo, Señor, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.